Hola, 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 buen domingo a la noche para todos, ¿cómo están? Hoy tenemos un programa después de una semana que ha habido muchas corridas, mucha intervención, que el dólar, que el no dólar, que toda esta cuestión. Lo tengo al costado del diputado nacional Juan Carlos Junio, un hombre que les pido que le presten atención, porque Junio es bravo con sus definiciones, lo que lo leen en Infonews, aprovechamos a mandarle un abrazo a la gente de Infonews. Junio es un tipo bravo con sus definiciones y traje a alguien para que enmarque las definiciones de Junio en un contexto económico, social, pero la definición política fuerte la va a dar Junio, y lo traje a Hernán Arbizu, ni más ni menos, un economista de renombre, un hombre que ha estado de los dos lados del mostrador y le ha tocado pelear con los monstruos grandes que pisan fuerte varias veces. Vamos a arrancar por ahí. Hernán, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Y yo te voy a preguntar algo para que después lo desarrollemos acá con el diputado, porque hay dos o tres cosas que dice Junio que yo le voy a afanar intelectualmente. Junio, discúlpeme, arrancamos ya con una buitreada como los fondos. Y arranco preguntándole a Hernán. Junio titula algo así como los buitres internos. ¿Hay buitres internos en Argentina? Sí, es decir, me parece que han quedado en evidencia con hoy, en estos meses, porque han existido los buitres externos. Pero el 2001 fue producto de buitres internos, 100%. Ahora han tenido una sociedad que son los buitres externos, pero no cabe duda que existen, han existido. Bueno, yo he hecho una frase que tengo, que de hecho no es mía, la decíamos en los distintos bancos donde trabajé: Argentina vuela por el aire cada 10 años. ¿Y por qué vuela por el aire cada 10 años? Vuela por el aire quiere decir que el dólar se dispara, ¿no es cierto? Y porque evidentemente hay buitres internos. ¿Sigue volando cada 10 años por el aire? Y están tratando, vamos por el año 14 ya, ¿no es cierto? Y siguen tratando. Y siguen intentándolo. Bueno, vamos al diputado Junio, bienvenido primero que nada. Gracias por la invitación. La primera pregunta es, discúlpeme, ¿no? Pero vamos a ir, usted es un hombre que va fuerte, así que vamos fuerte. ¿A los buitres internos les da para estar a la altura de los buitres externos? Porque yo creo que a veces magnificamos los fantasmas, ¿no? Son de otro rango, estos núcleos, en fin, del poder corporativo local, porque no son del poder corporativo nacional, porque no tienen una visión y un compromiso con la nación, por eso digo local. No tienen el rango de de las grandes corporaciones mundiales, que yo creo que están ligados a este problema que tenemos en esta circunstancia. Esta cuestión de los buitres, que no soy el único que habla de buitres locales, lo que sí semánticamente y culturalmente es notable que se haya impuesto en la prensa, incluso en la prensa internacional, la palabra buitre, lo cual no es poco importante porque los califica y los descalifica. Así que el hecho de hablar de buitres locales también creo que tiene un significado bastante valioso para que la sociedad comprenda. Pero volviendo a estas grandes corporaciones internacionales, yo creo que este ataque de los buitres internacionales responde a un doble propósito. Por un lado, de tipo estrictamente económico, financiero, que son estos núcleos que yo diría de algún modo expresan el sector más extremo de los grandes poderes financieros internacionales, un sector claramente usurario. Lo de usurario no es una cuestión, digamos, exagerada o literaria, efectivamente actúan con el objeto de tener ganancias que superan totalmente lo lógico. Estamos hablando de querer ganar 10, 15 veces lo que invirtieron, por lo tanto eso es mucho más que usurario inclusive. Por lo tanto, hay un aspecto que es puramente económico, que es succionar riquezas con una actitud usuraria, con una actitud de grupo poderoso que actúa internacionalmente, incluso con la complicidad, francamente, de no solo un juez de distrito de Estados Unidos como Griesa, sino que la propia Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos lo avaló, y yo diría que el propio gobierno de Estados Unidos también avala a su Corte Suprema de Justicia. Por eso es importante que el gobierno argentino haya hecho una denuncia planteando este tema, acusando al gobierno de Estados Unidos de hacerse responsable, reclamándole que se haga responsable de su Corte Suprema. Pero completo la idea. Yo creo que además de lo puramente financiero y económico, hay una estrategia política, que es la estrategia de las grandes corporaciones mundiales y los núcleos de poder político mundial
para sancionar a la Argentina. Creo que hay una intención punitiva, sancionatoria, por el hecho de que la Argentina, desde Néstor Kirchner, tuvo un manejo de la deuda externa argentina que para ellos es absolutamente negativo y disfuncional. A ellos no les sirve en el mundo entero que haya un país que haga una quita de la deuda, una punción fenomenal, la más grande que se conoce, alrededor del 67%, que estire la deuda 30 años, que luego de eso le cancele al Fondo Monetario Internacional, tenga capacidad de autonomía política porque se terminaron las condicionalidades al pagarle al fondo y a partir de allí tenga un proceso de crecimiento, de distribución de la riqueza y de una visión latinoamericanista junto con los otros países. Eso es imperdonable para ellos, por lo tanto, la Argentina debe ser sancionada. Y en ese sentido, los fondos buitres son un instrumento de esa gran estrategia política. Ahora, yo les pregunto a los dos, voy a arrancar por Junio, pero después seguimos por vos. Los grandes grupos económicos de Argentina, que supuestamente son oligopolios, que de hecho lo son, y que tienen un poder muy importante sobre la idiosincrasia del país, sobre la forma de ver la televisión y la información del país. ¿Tienen tanto poder como creen? ¿O vienen estos otros que son más grandes y los dominan como muñecos? A ver, más clarito, ¿Mañeto es tan poderoso como cree o lo manejan de fuera? No, en el orden local, ¿no? Porque está claro que cualquier análisis político requiere de un análisis internacional, ahora y siempre, porque el mundo está interconectado. No solo ahora porque hay un gran avance tecnológico, sino desde la antigüedad. El mundo siempre estuvo interconectado, desde las caravanas hasta ahora que tenemos televisión y qué sé yo. Por lo tanto, el análisis internacional de las grandes potencias que son hegemónicas en el mundo, siempre metodológicamente opino que es lo que corresponde. Ahora, en el ámbito local, los grupos corporativos de acá efectivamente son muy poderosos y manejan en lo sustancial del poder económico. Precisamente, la iniciativa parlamentaria del gobierno relacionado con los temas de consumo, las tres leyes que están tan mentadas. ¿La ley de abastecimiento? Sí, la ley de abastecimiento y las otras dos, pero centralmente la ley de abastecimiento. Esa iniciativa está dada por la existencia en la economía argentina de grandes monopolios y oligopolios que controlan cada una de las ramas de la industria, 1, 2, 3 o hasta 5 empresas controlan entre el 60 y el 100% de la actividad de cada una de esas ramas. Por lo tanto, al tener un poder monopólico, obviamente, con su afán, que es propio de su naturaleza y de su objeto social, de potenciar el lucro, entonces manejan los precios con un sentido exclusivamente de incrementar sus ganancias, ejecutan una tradicional actitud monopólica y perturban los intereses y las necesidades de los consumidores, que los consumidores son los ciudadanos de este país. Por lo tanto, es lógico e inevitable que esas corporaciones tan poderosas en el orden local, quien actúe en defensa de los ciudadanos sea el Estado Nacional, que es la representación de los ciudadanos, porque fue elegido por el voto. Es lógico, pero no pasaba hasta hace poco. Hasta hace poco hacían lo que querían con nosotros. Bueno, en realidad ellos siempre intentan hacer lo que quieren porque tienen un objeto, como decíamos, del lucro. Francamente, yo opino que desde el advenimiento del kirchnerismo no es lo mismo, obviamente, en los 90, que tenían un poder irrestricto, tampoco durante el gobierno de la Alianza y de la Rúa, que también tenían un poder irrestricto porque era un gobierno débil y con una voluntad de claudicar ante esos poderes. Desde el advenimiento del kirchnerismo ya no tienen ese poder irrestricto y deben confrontar con el gobierno nacional. Por supuesto, hay momentos de alta y baja de esa confrontación. Yo creo que lo de los fondos buitres y lo de estas iniciativas, las tres leyes, es un momento de fuerte confrontación, no solo de intereses económicos, sino políticos, porque además, como hay un horizonte electoral que va a definir el nuevo gobierno, esos grandes poderes corporativos están a la ofensiva para debilitar, desgastar al gobierno nacional, porque su objetivo final es terminar con este proyecto kirchnerista. ¿Qué les interesa más, Junio, la plata o el poder? El poder. Porque el poder lleva la plata. Así es, lo central es el poder. Yo no creo que ellos se vuelvan locos por la asignación universal. Ellos lo que por supuesto no lo harían, claro, y la terminarían. Claro. Ellos en realidad lo que disputan es el poder, la política exterior, la política internacional, cultural,
En fin, el poder es todo, no es solamente lo económico. Claro. Hablemos un poco de lo macroeconómico. ¿Vos crees que estos grupos económicos locales, ya conocidos monopólicos y toda esta situación, son genuflexos, Hernán, a los grupos internacionales o negocian? Digamos que son, en cierta medida, te diría, socios minoritarios, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué tan minoritario? ¿Cuánto poder tiene? No, bueno, en Argentina son... No, pero afuera, ¿cuánto poder tiene un local? No representa... Te pongo un ejemplo. El Grupo Clarín con Televisa, por ejemplo, que es en México, ni siquiera es en Estados Unidos, es ínfimo el tamaño. Con el Grupo Televisa mexicano. Son mucho más chicos. Tenés que pensar la economía de escala de lo que puede ser la economía americana con lo que sale la Argentina y en función de eso traspolarlo a lo que serían los grupos económicos. La facturación de un multimedio como Clarín en Estados Unidos debe haber 10 empresas que facturan más, es decir, debe estar número 11 o 12 dentro de lo que es la facturación. O sea que Manito no se puede sentar con Murdoch a negociar, digamos. Es que no le sirve, además. Son rangos distintos. Claro, totalmente. Claro, pero por la duda hay que hacer la diferencia, porque acá los tenemos como grandes dominadores de opinión y que tienen un poder restricto y que lo han tenido, pero lo han tenido porque el poder político no tuvo la valentía, porque evidentemente no son tan grandes a nivel escala. Si me permitís, claro. esto puede ser, es decir, indirectamente puede servir como para un ejemplo de algo que me pasó. Cuando yo trabajaba en el banco... ¿Decí qué banco? Terminé en JP Morgan, trabajé en varios. Vengo a ver unos clientes que tenían conmigo más de 40 millones de dólares líquidos, como siempre cuento, no pagaban un solo impuesto. Como diría un amigo mío, no tenía ni el DNI a su nombre. En Argentina no pagaban ni un solo impuesto. Resulta que querían comprar campos en Estados Unidos. Le traemos una parte de la unidad de negocio del banco de campos, bla, bla. Lo primero que le dice este cliente mío al gringo que traje, no, pero asegúrame el tema impositivo porque no quiero ser evasor en Estados Unidos. Claro, acá no le preocupa porque acá tiene los poderes y la estructura como para poder ser evasor que no le pase nada. En cambio, si iba allá, que no era nadie, pasaba a ser un evasor y podía tener el peso de la ley encima. Cuando eso hablamos más o menos hablamos de los cómplices políticos. Sí, tienen una visión colonial de su propio país. Claro. ¿No es cierto? Acá se puede evadir, allá no se puede evadir. Y eso más o menos te ejemplifica lo que puede ser una persona, es decir, no es nadie, allá no son nadie. Acá son, han decidido la política argentina por los últimos 100 años por ser un poco... pero con intervalos en el medio, pero allá no son nadie, absolutamente nadie. A ver, Junio, me voy a meter en un quilombo, pero usted me va a ayudar. Vamos a tratar. Ayúdeme un poquito. Yo quiero, sin restarle poder a los grandes medios concentrados de Argentina, quiero desmitificar el hecho de que son invencibles, porque me acaban de decir que internacionalmente, en el concierto internacional, incluso de medios, porque lo comparé con una cadena mediática de las no más grandes de Estados Unidos, no son tan poderosos. Entonces esto quiere decir que se los puede enfrentar. Siempre a los grupos poderosos, la historia de la humanidad lo demuestra, se los puede enfrentar, generalmente se los debe enfrentar y por supuesto no son invencibles. Creo que el mejor ejemplo de esta época, para no irnos a cuestiones de la historia, que es una de las disciplinas en las que yo trabajo. Vamos donde quiera, yo lo sigo donde quiera. No, pero no podemos dejar el Imperio Romano, griego, espartano. Vamos a venir acá. Si tomamos la América Latina actual, sí, veremos que no son invencibles. Porque en Venezuela está el chavismo, porque en Bolivia está Evo Morales, porque en la Argentina están los Kirchner, porque en Cuba está Fidel Castro, porque en Ecuador está Correa, en Brasil está Lula y Dilma. Todos esos son totalmente disfuncionales a los intereses de las grandes corporaciones mundiales y locales de cada uno de los países. Por lo tanto, si bien tienen un poder mediático fenomenal, un poder de fuego fenomenal para incidir sobre la opinión pública tampoco come vidrio y es capaz de valorar y apreciar positivamente las políticas distribucionistas, las políticas de defensa de lo nacional, las políticas de que somos una nación, una patria, un país y que requiere ser autónomos de los grandes poderes mundiales, del imperialismo norteamericano, para decirlo con todas las letras, y entonces la gente no se subordina automáticamente a esos poderes. Creo que está claro lo que está ocurriendo en el continente. En otros países del mundo todavía no se manifiesta como América Latina, que de algún modo es el continente de la esperanza, de la lucha, pero también va a ocurrir. Perdóname, Grecia en el 2008 quiso patear el tablero y desgraciadamente no se lo dejaron patear, pero no Grecia, pudieron, claro. Grecia era el típico ejemplo del primer país europeo en patear el tablero. Así es, así es. Sí, así pero que el contexto no se lo permitió. siempre vale la pena enfrentar a los poderosos.
Y por supuesto no hay garantía de triunfo. Muchas veces los pueblos enfrentan a los poderosos locales o internacionales y son derrotados. Y eso no quiere decir que no haya valido la pena, porque finalmente la humanidad avanza y el progreso se va dando porque se vencen a los sectores minoritarios del privilegio, antidemocráticos, oscurantistas. A ver, cuál sea el resultado, a ver si entiendo bien, usted me corrige. Cuál sea el resultado de la pelea que está dando el gobierno nacional y el país como para tener soberanía y ser ciudadano y soberano en su propio terreno, la lucha va a servir, se gana o se pierda contra este grupo poderoso, porque más adelante el cambio es inevitable. Sí. Eso es lo que me quise decir. Si tengo que responder con un sí o con un no, digo categóricamente que sí, porque, en fin, la historia de la humanidad, la historia de nuestro país, cuando encararon la Revolución de Mayo no había garantía de triunfo y lo hicieron siempre un núcleo relativamente minoritario. Y Tupac Amaru fue derrotado, sin embargo el esclavismo se terminó en América Latina y esos son jalones que debilitaron a los poderes coloniales y fortalecieron a los pueblos para que finalmente triunfen. Así que siempre vale la pena, con triunfo o derrota. Hernán, ¿se le gana el poder? ¿Se le gana a los tipos que tienen mucha guita? ¿Se le gana el poder del dinero? Mira, es decir, bueno, recién fueron muy claros, es muy difícil. Sí. Pero si vos preguntabas hace 8 años, cuando recién asumió el expresidente Néstor Kirchner el gobierno, ¿quién era el presidente de Techín? No tenías idea. ¿Quién era el dueño de Techín? No tenías idea. ¿Quién era el dueño del Grupo Clarín? No, vos ni nadie, ¿no es cierto? Vos porque sos periodista, sí. Pero la gente en la calle no sabía quién era. ¿Quién era el dueño de las principales empresas formadoras de precios de la Argentina? No tienen idea. Hoy ya se sabe, y se sabe que obviamente hay mucha gente que sabe que es decir, pone en duda su hombría de bien de esta gente. Por lo cual ya eso es un avance. Pelear contra ellos es muy difícil porque, es decir, desgraciadamente, como siempre dicen, tienen mucho más tiempo que lo que es un gobierno, por la coyuntura que... No tienen que ir a elecciones. Claro, tal cual. Pero, ahí está el punto. Tienen el poder. Claro, pero se les está complicando. Y bueno, y sí, además ya han quedado en evidencia, no cabe duda que han quedado en evidencia. Hay mucha gente, caso particular del grupo de multimedios, hay mucha gente que te dice, odio a Cristina, pero a Clarín no le creo. Que antes era, odio a Cristina y me quedo en el odio a Cristina. Ahora es decir, dicen, pero ¿sabes qué? Pero Clarín no... Es interesante porque en general esos personajes, salvo excepciones, tienen una inclinación por estar ocultos, velados, por no aparecer, ejercer el poder y no aparecer. En la medida que se agudizan las contradicciones, como ahora, tienen que aparecer individualmente y como corporaciones, incluso como organizaciones gremial empresarias, que es lo de Méndez, ayer, presidente de la UIA, que asocia al gobierno nacional con la dictadura, un despropósito que muestra a las claras su verdadera concepción de ultraderecha y antidemocrática. Perdón, ¿y eso responde a lo que vos preguntabas antes, si eran capaces o no capaces? No, las respuestas que tienen ante momentos de apriete, es decir, de que se ven complicados, te demuestra que lo que menos tienen es capacidad. Porque una persona, para tratar de denigrar un gobierno, compararlo con una dictadura, podría ser, es una persona inteligente y hubiera buscado 100 argumentos mucho más válidos que le hubieran dado credibilidad a él que simplemente decir son de la dictadura. Ahora, perdón, pero no tiene que ver con la impunidad que creen que tienen. Y por la impunidad los lleva a ser ignorantes, porque es así. Sí, ese poder económico y yo diría incluso dogmático, cultural, a veces ellos lo manejan mal y a veces están ensoberbecidos con ese poder. Lo que hace el presidente de la UIA, y no es el único, ¿no es cierto? Ahora es un caso burdo, primitivo, ¿no es cierto? Crudo. Torpe. Lo descalifica y muestra que el poder los obnubila muchas veces, porque es una brutalidad, un gobierno legítimo como el actual. Además vivió un proceso democrático desde el 83. Los gobiernos han sido elegidos por el pueblo. Este gobierno, Cristina, fue electa con el 54% de los votos y va a concluir su mandato. No como dijo antes de ayer el que fue candidato a vicepresidente con Alfonsín, el economista, que dudaba, no recuerdo su nombre, que dudaba si Cristina iba a concluir... Fraga. ¿Cómo? González Fraga. González Fraga, que también dice una cosa muy grave. Dudo si Cristina va a concluir su mandato. Sí. Con lo cual... Lo dejamos ahí con un corte y yo quiero terminar de hablar de González Fraga un rato más, porque nos queda otro bloque y quiero que a González Fraga le dediquemos... No me salía el apellido, sé que lo tengo negado. Le demos, yo le demos lo tengo muy presente. González Fraga, le vamos a dar un ratito a González Fraga porque han dicho cosas que yo no entiendo cómo nadie sale a repudiarla. Incluso yo creo que
algún juez podría intervenir por desacato, por atacar a la figura presidencial de semejante manera, pero eso es una opinión personal. Lo vemos un rato, un corte y volvemos, dale. No te pierdas el de hoy que está bravísimo, dale.